Llegó la primavera y se espera que Rusia prepare su ofensiva para finalizar la guerra. Por fin hay cobertura y el clima mejora, pero a Putin le sucede lo mismo de siempre. Él ordena avances y sus soldados mueren. Rusia acaba de tener su peor mes de toda la guerra y Ucrania tuvo el mejor, ya que la ofensiva de primavera se ha derrumbado y la maquinaria de guerra rusa arde. Récord de bajas, un nuevo hito y un avance tan humillante que Rusia pudo pasar marzo sin hacer nada, son puntos negativos para Putin que veremos en el video. Pero vamos a empezar con lo que Ucrania ha hecho directamente para que marzo de 2026 sea el peor mes de la guerra hasta ahora para las fuerzas de Putin. Eso se resume en 3 palabras. Ucrania atacó todo. Mientras Rusia inicia su ofensiva de primavera, que debería darle lo inevitable a Putin, Ucrania ha intensificado su estrategia de ataques en profundidad más allá de lo que Rusia anticipaba. Se atacaron objetivos estratégicos en Rusia, lo que Euromaidan Press llama una cosecha de marzo. 5 fábricas, 10 refinerías, instalaciones petroleras y defensas aéreas fueron destruidas. El Ministerio de Defensa de Ucrania afirma que marzo de 2026 fue uno de los meses con más objetivos estratégicos atacados dentro de Rusia. Empecemos con las fábricas. 5 fábricas clave de Rusia fueron atacadas este mes, empezando por la planta Kremnit en la región fronteriza de Briansk. Reconocida como una de las mayores empresas de microelectrónica de Rusia, esta fábrica produce los microchips usados en misiles balísticos Iskander y defensas aéreas. Ucrania destruyó una fábrica al atacar un edificio de producción y un almacén de componentes donde Rusia guarda el equipo necesario para fabricar chips para misiles. La cadena de suministro de misiles rusa colapsó con este ataque. En los próximos 6 meses, Rusia no podrá fabricar los microchips necesarios para varios de sus misiles. Las reparaciones tienen que completarse, y con Briansk tan cerca de la frontera con Ucrania, estamos dispuestos a apostar que el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, está observando y esperando a que Rusia avance lo suficiente con sus reparaciones antes de lanzar otro dron, o 10, para destruir la planta Kremni L una vez más. Pero esa es solo una de 5. En Ulyanovsk, Ucrania, atacó la planta de aviones Aviastar, destruyendo un refugio con control climático y varios de los aviones Il-76 e Il-78 que estaban almacenados en la planta. Aviastar fabrica y da mantenimiento a aviones de transporte pesado, informa Euromaidan Press, por lo que perderla afecta gravemente la logística rusa. Sin aviones de carga pesada, se retrasa el traslado de equipo y tropas en Rusia y Ucrania. Ucrania también destruyó una planta que da mantenimiento a los aviones cisterna rusos, así que también veremos un impacto en el poder aéreo de Rusia. Siguen los golpes en la planta de reparación de aeronaves número 123 ubicada en Staraya Rusa, Oblast de Novgorod, Rusia. Más ataques ucranianos afectan hangares con aviones Il-70 y 6 impactan aviones de defensa antimisiles e instalaciones donde Rusia resguarda sus misiles antiaéreos. Este fue otro golpe a las instalaciones de mantenimiento de aeronaves rusas, aumentando la presión sobre la logística interna de Rusia. Lo siguiente fue Alchevsk y la planta metalúrgica que lleva el nombre de la región. El ataque de Ucrania provocó un incendio masivo en la instalación, que fabrica casquillos de proyectiles de artillería y participa en la producción del acero blindado, que se utiliza en gran parte del equipo militar requerido por las Fuerzas Armadas rusas. Así que adiós a los asaltos mecanizados. Y finalmente está Sebastopol, donde Ucrania golpeó Granite. ¿Por qué es importante eso? Granite es un centro de innovación, y según el Ministerio de Defensa de Ucrania, es el único centro que Rusia tiene en Crimea capaz de reparar los sistemas de defensa aérea S-400. Puedes imaginar lo que esto significa. Se avecinan más ataques contra Crimea, y Rusia no podrá hacer mucho al respecto mientras su red de sistemas S-400 se desmorona. Esto es malo para Rusia, y apenas estamos comenzando. El Kremlin responde a los ataques de Ucrania, trasladando sus instalaciones de producción lo más lejos posible. Eso es lo que está pasando con la instalación de Roscosmos, que estaba en Khimki, que está en la región de Moscú. Esa instalación está siendo trasladada a Omsk, que está en Siberia, y a la región de los Montes Urales de Perm. Roscosmos lo presenta como un traslado para mayor eficiencia. Eso tiene sentido. Todos sabemos que la eficiencia es mover plantas de producción lejos de donde se necesitan. Por supuesto, todo es una tontería. Roscosmos traslada su planta fuera de Moscú porque vio lo ocurrido en marzo y sabe que Moscú está al alcance de los drones ucranianos. No es eficiencia, están huyendo del problema. ¿Y puedes culpar a Roscosmos? Ucrania no muestra señales de disminuir sus ataques al complejo industrial ruso. El 4 de abril,
United 24 Media informó que drones del SBU realizaron otro ataque exitoso a la planta metalúrgica de Alchevsky, mencionada anteriormente. Ese es el segundo golpe en un mes y muestra que Ucrania tiene una estrategia clara. Todo lo que Ucrania ha atacado una vez probablemente será atacado de nuevo. Y si hay algo que nos muestra qué tan efectiva es esa estrategia en particular, es lo que Ucrania ha estado haciendo al sector petrolero de Rusia durante todo marzo. Los puertos y las refinerías están ardiendo. En Afipsky y Albashineft, un par de refinerías fueron atacadas por los drones de Ucrania. Ambas producían diésel, transportado desde ahí a la agrupación militar rusa del sur en Ucrania. En Novorossiysk, Ucrania, atacó la terminal petrolera Sheskharis y lanzó un ataque devastador contra el puerto Kavkaz. Esos son centros de los que Rusia depende para transportar petróleo a través del Mar Negro a sus clientes, así como para abastecer de combustible a los buques de guerra de la flota del Mar Negro. En Saratov, otra refinería fue atacada, y lo mismo ocurrió en Karishi y Yaroslavl. Aquí vemos el desgaste de los recursos rusos encargados de crear combustible para aviación y otros productos que estabilizan el sector interno de combustibles de Rusia. Luego estuvieron los ataques principales, Primorsk y Ust-Luga. Ambos albergan puertos que Rusia necesita para mantener sus exportaciones de petróleo, fluyendo a través del mar Báltico y hacia sus clientes en todo el mundo. Ambos fueron atacados repetidamente por Ucrania en la segunda mitad de marzo. Recuerda, esta es la estrategia. Golpéalo. Hazle saber a Putin que los drones llegan. Antes de que Rusia responda, sigue atacando hasta que desaparezca. Ust-Luga fue atacada 5 veces en marzo, con ataques registrados el 22, 25, 27, 29 y 31 de marzo. Reuters informa que Ucrania ha atacado la terminal petrolera de Primorsk tantas veces que al menos el 40% de sus instalaciones de almacenamiento se han perdido para siempre. De vuelta en Ust-Luga, la terminal seguía en llamas 7 días después de que Ucrania realizara su primer ataque, como se muestra en las imágenes compartidas en X por la cuenta de inteligencia de código abierto Special Kherson Cat. Rusia no puede decir que fue un ataque menor o que los restos de drones ucranianos causaron poco daño. Uno de los puertos más importantes de Rusia está lleno de humo y fuego. Los incendios crecen y empeoran con cada ataque de Ucrania, sin importar los esfuerzos por apagarlos. Aquí esto se vuelve serio para Rusia. El 25 de marzo, el Kiev Independent reportó un mínimo histórico por la fuerte caída de las exportaciones de petróleo de Rusia. Consideren que llegarán más drones ucranianos, sobre todo en Ust-Luga. Ucrania básicamente había detenido el 40% de toda la capacidad de exportación de Rusia, con sus ataques contra Primorsk, Ust-Luga y otros. Impedir que Rusia venda su petróleo mientras la guerra en Irán eleva el precio del barril a más de $100. Rusia debería estar ganando muchísimo dinero en este momento, pero en cambio está lidiando con incendios de magnitud indescriptible en los mismos puertos que se suponía serían sus salvavidas de oro líquido. Sobre las refinerías, el Moscow Times reportó el 30 de marzo que Rusia enfrenta una crisis de producción de combustible. Ucrania ha destruido al menos el 40% de la capacidad exportadora rusa y ha atacado instalaciones que producen el combustible que Rusia vende o envía a sus tropas. Aquí es donde se vuelve ingenioso. Los ataques ucranianos a Primorsk y Ust-Luga impiden que Rusia exporte su petróleo. Eso tiene un efecto dominó sobre las refinerías afectadas. Incluso si pueden producir sus productos, Rusia no tiene a dónde enviar esos productos. Deben almacenarse en las refinerías hasta que se resuelva el atasco. Pero el espacio es limitado y si se llena, las refinerías deberán cerrar y esperar la solución. Es un cierre indirecto que se suma al caos de los ataques con drones. Si Ucrania sigue atacando terminales petroleras como Novorossiysk, Primorsk y Ust-Luga, Rusia tendrá mucho combustible y petróleo sin dónde enviarlos. Antes de hablar de las defensas aéreas destruidas de Rusia, una cosa más. El 1 de abril, Kyiv Post informó que Rosneft, que es una de las compañías petroleras más grandes de Rusia, reportó que sus ingresos netos cayeron un 73% en 2025, una combinación de altos impuestos sobre las ganancias, altas tasas de interés y factores excepcionales, que básicamente significa que las sanciones y los drones están arruinando nuestras operaciones, llevó a que la compañía ganara solo $3.6 mil millones el año pasado. Claro, esto suena como mucho dinero, pero esa cifra que representa una caída del 73% es mala para Rosneft, lo que la hace mala para Rusia. Vender menos petróleo reduce los ingresos fiscales del Kremlin. Y ahora que las terminales y refinerías están ardiendo, Rosneft se enfrenta a un 2026 que está a punto de golpearla de lleno.
Ni siquiera hemos llegado a las defensas aéreas todavía, y ya está claro que marzo de 2026 ha sido un mes horrendo para Rusia en su guerra contra Ucrania. Hay mucho más por venir. Antes de continuar, recuerda que estás viendo The Military Show. Si no te has suscrito, es el momento ideal para hacerlo y no perderte nuestros videos. Regresemos a las defensas aéreas. Rusia perdió varias por ataques ucranianos en marzo. Una docena de sistemas S-300 y S-400 de defensa aérea fueron destruidos este mes. Ambos son sistemas de defensa aérea de largo alcance en los que Rusia confía para derribar drones y misiles. No han hecho bien su trabajo. Si lo hubieran hecho, Ucrania no habría golpeado tan fuerte a Rusia en marzo. Rusia prefería tenerlos, pero ya no los tiene. A estas pérdidas se suma la destrucción de 10 sistemas de defensa aérea de alcance medio y corto de Rusia, incluyendo Tor, Tor M1, Pantsir S1, Tunguska y varias versiones de las unidades de defensa aérea, Buk. Todos se están utilizando en la retaguardia cercana y profunda de Rusia para defenderse de los drones ucranianos. La ironía, por supuesto, es que son precisamente los drones que estas defensas aéreas deberían estar deteniendo los que los están sacando de la guerra. Además, recuerda Crimea. Sería comprensible que lo olvidaras, ya que hemos estado mencionando tantos ataques en marzo que es fácil perder la cuenta. Pero Ucrania también destruyó una instalación de reparación y mantenimiento que mantiene operativos los S-400 de Rusia. Vemos a Ucrania eliminar varias capas de las defensas aéreas rusas, no solo destruyendo unidades en todo el espectro. Ucrania también ataca los centros de reparación y mantenimiento, por lo que las unidades rusas dañadas no volverán al campo de batalla. Los ataques contra las defensas aéreas son importantes porque abren la puerta para todo lo demás de lo que hemos hablado en este video. Fábricas y refinerías de petróleo arden porque Ucrania dedicó tanto tiempo de marzo a crear corredores aéreos seguros como al atacar esas instalaciones clave. Esta es una estrategia compleja, y es la que Ucrania está empleando tanto contra los territorios ocupados como dentro de la propia Rusia. The Kiev Independent destaca eso, señalando que un análisis de 1.530 ataques ucranianos verificados en Rusia y los territorios ocupados, realizados entre junio de 2025 y marzo de 2026, reveló que 492 de esos ataques tuvieron como objetivo la infraestructura de defensa aérea. Cientos más se dirigieron a activos de antiacceso y negación aérea, como unidades de guerra electrónica y sistemas de mando. Esto muestra la degradación de las defensas aéreas rusas, reflejada en terminales petroleras incendiadas y fábricas destruidas. Para empeorar la situación de las defensas aéreas rusas, todo esto ocurrió mientras las defensas de Ucrania mejoraron respecto a meses previos. La cuenta X de la defensa de Ucrania informa que la eficiencia de su defensa aérea creció 9.7 puntos porcentuales en 4 meses. En este momento, Ucrania tiene una eficiencia del 89.9%, habiendo estado en 80.2% en diciembre pasado. Busca lograr 95% de eficiencia al combinar defensas aéreas occidentales y sus propios recursos, como los drones interceptores usados contra los Shahed rusos. Ucrania mejora su defensa aérea, mientras Rusia enfrenta amenazas aéreas sin precedentes. Y por eso marzo de 2026 fue el peor mes de la guerra para Rusia hasta ahora. Entiendo, hay aún más que cubrir, ya que los problemas de Rusia en el aire se están agravando por un comienzo absolutamente desastroso de la ofensiva de primavera y verano que se supone debe llevar a Rusia a tomar el Donbass y grandes extensiones del territorio sur de Ucrania. Putin habría esperado consolarse con avances en Ucrania, aunque fábricas, infraestructura petrolera y defensas aéreas arden. Putin estaba equivocado. Pasando al frente terrestre, vemos que marzo de 2026 fue el primer mes en 2 años y medio en que Rusia no logró absolutamente ningún avance neto en Ucrania. Según The Independent, ese mes Ucrania recuperó 9 kilómetros cuadrados, unas 3.47 millas cuadradas de su territorio, ya que el asalto terrestre de Rusia se ha visto sacudido por continuos problemas de comunicación causados por la pérdida de Stalin y la propia campaña de Putin contra la aplicación de mensajería Telegram. Esto indica que la ofensiva de primavera, marcada por más asaltos rusos a las defensas ucranianas, en marzo que en cualquier otro momento de 2026 ha comenzado mal. Olvida eso. Es como si un velocista olímpico oyera el disparo y corriera hacia atrás antes de caer de bruces. Si Putin hubiera puesto atención, lo habría previsto. Los avances rusos en Ucrania han disminuido desde hace tiempo, según el Instituto para el Estudio de la Guerra en su evaluación del 31 de marzo sobre la invasión rusa. Dice que el periodo entre octubre de 2025 y el 26 de marzo vio a Rusia apoderarse de solo
1.929.69 kilómetros cuadrados o alrededor de 745.06 millas cuadradas. Esa ya es una cifra baja, pero incluso palidece en comparación con el periodo de octubre de 2024 al 25 de marzo, cuando Rusia pudo capturar 2.716.57 kilómetros cuadrados o alrededor de 1.048.87 millas cuadradas de Ucrania. Las fuerzas rusas se estancan en el terreno pese al inicio oficial de la ofensiva de primavera. Y acaban de alcanzar el hito más sombrío. Mientras Putin sigue enviando más carne al matadero, Rusia ha superado 1.300.000 bajas en la guerra. Eso es según Minfin, que sitúa su cifra oficial en 1.303.550 bajas al 5 de abril. Es una cantidad catastrófica de pérdidas. Sin duda, supera las pérdidas de cualquier ejército moderno. Para ponerlo en contexto, Estados Unidos y sus aliados de la coalición sufrieron 3.486 muertes durante la Operación Libertad Duradera en Afganistán, según la organización benéfica británica Help the Heroes. Esa fue una operación que duró 13 años entre octubre de 2001 y diciembre de 2014. Rusia no ha cumplido ni un tercio de ese tiempo en Ucrania y ya tiene tantas bajas que parece que Putin pelea contra su propio ejército. Marzo fue clave para que Rusia cruzara esa línea y lograra un hito que ningún ejército moderno debería alcanzar. El 17 de marzo, Rusia tuvo un día récord al perder a 1.710 de sus soldados, lo cual es la cifra más alta registrada en 2026 hasta ahora. Esto solo va a empeorar para Putin. A medida que la última ofensiva de Rusia se intensifica, parece casi inevitable que veamos varios días en los que Rusia pierda a más de 2.000 de sus soldados en 24 horas. Además, marzo fue otro mes más en el que el reclutamiento de voluntarios en Rusia fue menor que sus pérdidas en el campo de batalla. Las pérdidas rusas confirmadas fueron de 89.000 entre enero y marzo de 2026, informó United 44 Media el 1 de abril. El número real seguramente sea mayor, quizá más de 100.000, pues solo son las bajas que Ucrania ha confirmado en video. En el mismo periodo, Rusia ha reclutado solo 80.000 nuevos soldados, informa el mismo medio. Eso significa que está muy por debajo de su objetivo de reclutar 409.000 para finales de 2026 y está quedando por debajo de la meta, en un momento en que el número de bajas está aumentando. Nada de esto es bueno para Putin. ¿Cómo respondió el presidente fracasado de Rusia? Si crees que va a cambiar el enfoque de Rusia o hacer algo que pueda revertir la ola de bajas en el campo de batalla y dentro de su propio territorio, entonces no has estado prestando atención durante los últimos 4 años. Putin no tiene ideas nuevas. Pero lo que él y sus cómplices del Kremlin sí tienen son amenazas. Irónicamente, Rusia ha visto el desastre que resultó ser marzo de 2026 y ha decidido que ahora es el momento perfecto para decirle a Ucrania que debe ceder el Donbass. El 31 de marzo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que Rusia le ha dicho a Ucrania que debe retirar sus fuerzas del Donbass en los próximos 2 meses. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, reiteró que Zelensky debe tomar esta decisión ahora mismo por el bien de las tropas ucranianas y salvarlas del horror que Rusia les impondrá. ¿Putin ha visto la misma guerra que nosotros? Rusia tuvo su peor mes de toda la guerra en Ucrania en marzo de 2026 y decide que ahora es el momento de hacerle exigencias a Ucrania. Retírense del Donbass y Rusia promete dejar de perder cantidades récord de tropas y sistemas de defensa aérea. Además permitirá que Ucrania deje de atacar nuestra infraestructura petrolera y fábricas. Es una exigencia ridícula y muestra lo desconectado que está el Kremlin de la realidad en el campo de batalla y en su propio territorio. Esto es desesperación rusa. Y si marzo de 2026 es un indicio, no habrá retirada, solo más poder de fuego dirigido contra Rusia por un ejército ucraniano que vive un claro resurgimiento. El mes infernal de marzo puede haber terminado, pero lo peor está por venir para Rusia. La idea de Putin sobre una fuerza abrumadora que derrocaría a Ucrania se ha desplomado. Expertos afirman que Ucrania está por terminar la guerra en un punto de inflexión desfavorable para Putin. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura de los últimos acontecimientos sobre la defensa de su territorio por parte de Ucrania contra la agresión rusa. Y como siempre, gracias por vernos.